Buenas tardes. En este video vamos a conocer lo que es un algoritmo computacional. Bueno, empecemos. Un algoritmo computacional es un método para resolver un determinado problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. En la actualidad podemos resumir su significado como conjuntos de reglas o procedimientos para realizar una o varias tareas. Bueno, un algoritmo computacional es un conjunto ordenado de procesos que llevan a cabo una serie de instrucciones que ofrecen respuestas a problemas determinados. El ejemplo más común es el algoritmo de búsquedas de Google. Bueno, eh, un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones que indican cómo resolver un problema, como ya lo dije anteriormente. Este es, estas son efectivas, no ambiguas, producen al menos una salida, reciben cero o más entradas y para ejecutarse necesita una cantidad finita de recursos. Las características de un algoritmo básicamente son carácter finito, precisión, entrada, salida y eficacia. El carácter finito. Todos los algoritmos deberán tener un cierto número de pasos a seguir hasta llegar a un fin. La siguiente característica sería la precisión. Cada paso del algoritmo tendrá que estar especificado para llevar a cabo. El de entrada. Cada algoritmo tiene entradas, es decir, datos de salida antes o mientras se está realizando el proceso del algoritmo. Salida. En el algoritmo tiene una o varias salidas especificadas relacionadas con la entrada. La eficacia. Se prefiere que el algoritmo sea lo más básico posible, en donde las instrucciones de los pasos sean fáciles de entender y todo sea un conjunto eficaz. Los algoritmos tienen tres: el problema, el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El problema es una situación o cuestión donde se presenta un dilema y es necesario una solución para este problema. El siguiente sería el diagrama de flujo. Es la manera de poder visualizar un algoritmo gráficamente. En estos se utilizan símbolos conectores para dar a conocer el flujo o la secuencia. El pseudocódigo es la manera en la que se describe un algoritmo con un lenguaje natural o de manera breve y detallada. Bueno, lo siguiente que vamos a conocer son los tipos de algoritmos. Existen tres tipos de algoritmos principales: la estructura secuencial, selectiva y repetitiva. Empecemos con la secuencial. Esta tiene determinado, no, perdón. La estructura secuencial tiene una secuencia determinada con factores exactos para la elaboración de un algoritmo. La estructura selectiva tiene una secuencia en la que entran factores de decisión, dos o más opciones en las cuales pueden variar el resultado. La estructura repetitiva son estructuras repetitivas que tienen una repetición de uno o más procesos hasta que el proceso hace que un factor cambie y determine un resultado. Ahora vamos a conocer ejemplos de estas estructuras. El ejemplo de la estructura secuencial. El algoritmo sería para lavarse las manos. El problema es que se dispone de un grifo de agua, jabón, papel y corriente de aire caliente. Aquí tenemos el gráfico. Empezamos con un inicio, después mojarse las manos, aplicarse el jabón, después abrir el grifo, enjuagarse las manos, cerrar el grifo, secarse las manos y como último secarse las manos en la corriente de aire caliente y llegamos a un fin. El diagrama de flujo en este caso siempre tiene un inicio y un fin, al igual que todos los algoritmos. El siguiente sería el ejemplo de la estructura selectiva. En este caso, el algoritmo es para poner un cuadro en una pared. El problema sería que se desea colgar un cuadro en una pared, incluyendo la colocación del clavo. Como la pared se encuentra en un estado muy precario, puede ocurrir que el clavo no se quede firme. Es decir, que procedería a masillarse el agujero y el cuadro quedaría sin colgar. Bueno, aquí tenemos igualmente el ejemplo de la gráfica. Empezamos con el inicio, después tomamos el martillo y el clavo, después pararse enfrente del lugar donde se pondrá el cuadro, colocar el clavo y aquí es donde pasa el proceso selectivo, por así decirlo. Clavo fijo, ¿sí o no? Empezamos por el sí. Traer el cuadro y colocarlo y ahí se guardan las herramientas. Mientras que puede pasar que el clavo no esté fijo, entonces habría que retirar el clavo y masillar el agujero.
y guardar las herramientas. El siguiente sería de la estructura repetitiva. El algoritmo es para llenar un balde de agua. El problema es que se necesita llenar un balde de agua con capacidad de 4 litros con un vaso de 50 mililitros. Aquí tenemos igualmente la gráfica. Empezamos con el inicio. Tomamos el balde y aquí se escogería si sí o no. Bueno, llenamos el vaso de agua, vaciar el agua en el balde y aquí se ve si es que el balde está lleno, sí, se deja el vaso. Y si es que no, volvemos otra vez y tomamos el vaso y el balde, llenamos el vaso, vaciamos el agua en el balde hasta que el balde esté lleno y podremos llegar a dejar el vaso. Y después ya sería el final. Bueno, eso sería todo sobre lo que viene siendo ser un algoritmo. Muchas gracias.